Los periodistas venezolanos tenemos tan poca o ninguna oportunidad de conversar con funcionarios del gobierno que mi encuentro con Carlos Hurtado, jefe del Frente de la Clase Media Socialista, resultó hasta emocionante. Tenemos tanto que preguntar, tenemos años limitados a ser testigos silentes de sus monólogos, de entrevistas complacientes de los medios del Estado, que un hecho tan ordinario como una entrevista para cualquier colega del mundo, a nosotros nos resulta excepcional. En Venezuela nos hemos desprendido de tanto que ver papel toilette en un anaquel es motivo de alegría. Que la oposición y el gobierno dialoguen es todo un acontecimiento. Que la Guardia Nacional estreche la mano de un estudiante, una rareza. Y por supuesto, nunca esperé poder conversar de forma tan grata y sincera con un funcionario público. No hubo roces, ni empujones, ni amenazas. Nadie alzó la voz o se ofendió por una pregunta. Carlos accedió con gentileza a responder todas mis inquietudes. Y es que es tan extraño que un chavista esté dispuesto a oír todo lo que no será agradable escuchar. Es tan raro que se dejara interpelar o increpar. Pero esa no fue mi mayor sorpresa. Espere a escuchar todas las críticas que este hombre dedicó al gobierno de Nicolás Maduro y su convencimiento de la necesidad de que Venezuela cambie. Bienvenidos a Piedra Angular. Carlos Hurtado es el líder de este movimiento Clase Media Socialista y le damos la bienvenida a Piedra Angular porque el día de ayer estuvimos escuchando una conversación muy interesante que sostuvo con un periodista en radio. Y la verdad es que es algo que alegra al país, saber que hay debate, saber que hay crítica dentro del propio seno del oficialismo, porque se habla de diálogo, pero primero esto requiere una reflexión de ambos lados, ¿cierto?, del país. ¿A qué conclusiones ha llegado usted? ¿Qué revisión es necesaria dentro del oficialismo? Bueno, Carla, gracias por la oportunidad que nos da. Y bueno, sí, efectivamente ayer estuvimos en una emisora de radio, un gran amigo ahí, estaba Rodríguez, donde nos entrevistó. Y ese es el ánimo que nosotros queremos para Venezuela, un diálogo sincero, un diálogo que nos podamos entender mutuamente, que nos podamos respetar nuevamente los venezolanos dentro de ese respeto ideológico, de ese respeto de cuál es mi posición política. Creo que esa es la Venezuela que todos nosotros aspiramos. Después del suceso, pues, la situación del presidente Chávez, Venezuela ha venido en unos cambios políticos muy severos, donde internamente, tenemos que reconocerlo, hemos entrado en una situación de debate dentro de las filas de la revolución, porque nos preocupa la situación del país, pues. Nosotros también somos padres, nosotros también somos ciudadanos comunes, nosotros también padecemos la situación que puede padecer a todos los venezolanos haciendo una cola, no encontrando algunos insumos de alimentos, con una situación donde cada día nosotros en la parte económica nos vamos preocupando y dentro del seno de la revolución es necesario algunas revisiones. Por lo menos nosotros dentro de los movimientos sociales que nos hemos venido reuniendo, yo no puedo hablar de ninguno de ellos, cada quien hará su pronunciamiento, pero en el caso de Clase Media Socialista, hemos propuesto la revisión del gabinete ministerial que existe actualmente. ¿Y qué ministerios en particular le preocupan o qué líderes de esos ministerios? Bueno, yo creo que la gran mayoría, porque una cosa que nosotros hemos compartido internamente es que si han sido los mismos ministros que acompañaron al presidente Chávez, como en una situación que actualmente estamos viviendo en la parte económica, social y política, se ha agravado en esta manera, donde casi no podemos dar respuestas inmediatas. ¿Cómo que es posible que grupos empresariales identificados por el mismo proceso revolucionario se hayan robado o hayan desvirtuado unos recursos en dólares que era destinado para un fin comercial? Entonces, ¿cómo es que ahora tú me vas a decir a mí que esto sucedió y que no vamos a hacer nosotros las reformas internas que necesitamos o los cambios que necesitamos, si estos son los mismos ministros que estuvieron acompañando al presidente Chávez? Entonces, esos son los cambios que nosotros tenemos que solicitarle al presidente Nicolás Maduro,
porque dentro del seno de la revolución estamos preocupados y queremos aportar ideas para hacer las transformaciones necesarias. Mira, el tema económico no es nada difícil, Carla, pareciera tan complicado, porque así lo muestran los economistas y nuestra propia gente parece que lo muestra como que algo que no va a tener salida en una pronta situación, cosa que es falso. Nosotros lo hemos discutido dentro del seno de los movimientos sociales, porque aquí hay de todo, aquí hay economistas, aquí hay ingenieros, aquí hay politólogos, hay sociólogos, hay militares, donde nosotros estamos debatiendo constantemente y la solución la podemos encontrar de manera inmediata, a corto plazo, si nos ponemos de acuerdo todos los sectores. Si nos dan la oportunidad nosotros también, dentro de los movimientos, de los partidos, porque hay partidos de la revolución que también han entrado en ese debate con nosotros. Sí. ¿Qué partidos, por ejemplo? Es decir, ya es un movimiento que no se detiene, ¿cree usted? De exigencia, de reflexión, de revisión, de corrección de las decisiones políticas y económicas que se han tomado. Es un frente que están haciendo, Carla. Dentro de la revolución. Es un frente que están haciendo dentro de la revolución. No nos podemos ver con que nosotros vamos a ir en contra de un gobierno del presidente Nicolás Maduro. No, Nicolás Maduro lo apoyamos en su campaña y aportamos todo el esfuerzo nosotros para que fuera presidente de la República, dentro de una situación que todos nos dolía y nos sentíamos tan confundidos por la situación que pasó con el presidente Chávez. Sin embargo, nos armamos de valor y llevamos al presidente Nicolás Maduro a lo que es. Pero dentro del seno de la revolución también nos tenemos que permitir nosotros autocriticarnos. Es necesario. Entonces, están haciendo este frente. Yo no puedo hablar en nombre de ninguno porque no ha habido un pronunciamiento, pero lo va a haber. Nosotros estamos acelerando los procesos, estamos elaborando un documento donde le vamos a hacer sugerencias al presidente Nicolás Maduro. Son 10 puntos que nosotros estamos llevando. ¿Puedes adelantar alguno? Bueno, uno es la revisión del gabinete completo. Tú me citaste ahorita quiénes serían los posibles ministros que deberían de salir. Bueno, lo económico tenemos que revisarlo. Esos ministros tienen que, lamentablemente, encabezado por el camarada, amigo, y lo queremos, Jorge Giordani, tiene que haber un proceso de descanso también para ellos, son seres humanos. Yo a veces discuto con algunos ministros, amigos, y debatimos algunas situaciones y están de acuerdo en la posición de uno y están de acuerdo que hay una situación que hay que reforzar y hay que refrescar dentro del proceso revolucionario y que ellos mismos están con la necesidad de un proceso de descanso también para ver la visión del país de otra óptica, de otra manera. Creí escucharlo decir o pedirle al presidente, pedirle a Nicolás Maduro que se convirtiera en el presidente de todo el país, que era muy importante que no solo se fijara en quienes los respaldan, en quienes se identifican con el oficialismo, sino en esa oposición que está clamando, y además este sentir que hay en las calles surge justamente por la situación social. Después hay peticiones políticas, cierto, de libertad, de democracia, pero la crisis más profunda y la que sentimos todos sin distinción política, como usted bien lo decía, es la social. Son las colas, es el desabastecimiento, es la escasez. Usted le pide al presidente que sea el presidente de todos. ¿Por qué? Porque siente que no lo ha sido. Bueno, no es que se lo pido, él tiene que ser el presidente de todos los venezolanos, Carlos. Él no puede gobernar para un sector del país, no pueden ser nada más para el 52, 53% de los chavistas que habitamos este bello país. Tiene que ser también para esa oposición que existe. Nosotros tenemos que reconocerlo y lo reconocemos. Son un gran número de gente que están en la situación de oposición de todo este proceso revolucionario. ¿Cómo nosotros le podemos llegar? Él tiene que convertirse en ese vocero también. Él tiene que entender lo que padece ese sector y lo que está reclamando ese sector. Por eso es que él tiene que convertirse como lo fue el presidente Chávez, indiferentemente del discurso del presidente Chávez. Y tú también lo tienes que reconocer, Carla. Por lo menos Chávez reconocía a los sectores opositores. Lo reconocía y le daba su valor, indiferentemente a algunos discursos del presidente Chávez que eran radicales, pero él, sin embargo, él se convirtió en el presidente de todos los venezolanos y fue reconocido así en el sector de la oposición también. Entonces, Nicolás Maduro tiene que ser el presidente de todos. Él tiene que entender que lo que padece ese sector de la oposición le tiene que sentir a él y tiene que sentarse con ese grupo. Hoy estamos recibiendo la noticia que se van a sentar los dos sectores políticos que hacen vida en este país, que dirigen cada uno de estos sectores polarizados, tanto la Mesa de la Unidad como el sector del chavismo. Bueno, esa es la Venezuela que nosotros queremos. Si nosotros como movimiento social nos hemos sentado con gente de la oposición, con grupos de la oposición, con dirigentes de la oposición, de manera respetuosa, donde hemos reconocido como revolucionarios que ellos tienen razón y ellos nos han reconocido a nosotros muchas cosas que tenemos razón, pero siempre hay un punto de encuentro. Hay puntos
que son no negociables, que no son negociables para la oposición, justamente para sentarse, bueno, por lo menos para la mesa de la unidad, porque hay sectores de la oposición que no se quieren sentar a dialogar, creen que lo que ha pasado estos 2 últimos meses ha sido muy grave y una demostración para ellos de que el gobierno no le interesa dialogar, sino recrudecer un sistema que ellos piensan es totalitario y dictatorial. Pero la mesa de la unidad ha decidido sentarse a conversar, pero ha puesto hay puntos que no se pueden evitar. Una es la liberación de los presos políticos y de los estudiantes. ¿Qué piensa Carlos Hurtado de eso? Bueno, por supuesto que siempre los sectores radicales no van a permitir que avancemos. También en el sector del chavismo está el sector radical que está criticando que se estén sentando en estos momentos el gobierno del presidente Nicolás Maduro con la Mesa de la Unidad Democrática. Esos grupos radicales, Carla, si nosotros queremos construir una Venezuela diferente, donde nos encontremos nuevamente, lamentablemente no podemos darle cabida. Lo podemos seguir escuchando. Del lado del chavismo son otros hermanos y tenemos que seguir escuchándolo, pero no le podemos dar cabida a este tipo de diálogo, este tipo de encuentro de paz que queremos construir a estos sectores tan radicales, porque no podemos llegar a ningún encuentro. En el caso que estamos citando de algunos presos políticos, de los estudiantes, hay que revisar caso por caso. Hay un caso que está solicitando mucho la oposición, que es el caso Simonovic. Yo no quisiera tocar ningún punto específico, pero te voy a tocar ese. Hay una situación de Simonovic que, aunque a nosotros también dentro del sector chavismo podemos sentir cierta compasión por lo que está padeciendo, está sufriendo esa persona, ese señor, también tenemos que pensar lo que sintió esa familia que perdieron sus seres queridos el 11 de abril, Carla. Yo no estoy diciendo que Simonovic sea el culpable de todo lo que sucedió el 11 de abril. Hay que revisar, por eso que te digo, hay que revisar las responsabilidades, hay que ver los casos, caso por caso, hay que ver cuáles son el nivel de responsabilidad que tuvo este señor dentro de este proceso. Pero imagínate que el presidente de la República le dé el beneficio que le corresponde a Simonovic, las familias de estas personas. ¿Qué van a decir? ¿Qué es lo que van a sentir? Van a sentir una gran frustración. Por eso te digo, o sea, hay que revisarlo. Yo no estoy diciendo que Simonovic debe seguir estando condenado. Nosotros fuimos en un proceso perdonados por un evento que iniciamos, que hicimos, que nos equivocamos, como fue en el año 92. Eso nosotros tenemos que darle gracias a la vida, a Dios, a la familia y a todo lo que habitaron en ese momento la parte política. Y al gobierno de ese momento, Rafael Caldera. Y al gobierno en ese momento. También hubo familias que sufrieron algunas pérdidas. Por eso que te digo, o sea, el perdón es necesario, pero también tenemos que ver hasta dónde nosotros podemos permitir ciertos perdones para que pueda haber este tipo de encuentro. Yo creo que el caso de Simonovic, que es un caso muy emblemático, que es el caso que está pidiendo mucho, hay que revisarlo, hay que darle el beneficio que le corresponde, pero hay que ponerse un poquito la mano en el corazón y ver parte y parte. Si él tiene el beneficio de salir a la calle, bienvenido sea otra vez, y que tenga el valor de si él cometió alguna irregularidad o algún delito o algún acto indebido, que le pida perdón a los venezolanos y venezolanas. Yo creo que nosotros tenemos esa característica muy de humano, que todo aquel que pide perdón es perdonado inmediatamente. Hemos visto propaganda en el canal del Estado, de todos los venezolanos. Uno no se siente representado en ese canal, definitivamente no, uno siente que es más de propaganda, pero hemos visto una cuña que es dedicada a la Guardia Nacional y la exalta desde el punto de vista de su integridad. Entonces es un choque para cualquier ciudadano, no importa de qué color se sea, porque uno ve las imágenes en la calle, ¿no? Y aunque ha habido excesos de parte y parte, las armas las tiene el Estado. Entonces, con el corazón en la mano, la actuación de la Guardia Nacional, esta necesidad de represión muchas veces desmedida, ¿qué opinión le merece? Bueno, en el caso del componente de la Guardia Nacional, nosotros tenemos nuestra reserva. Todo aquel que hemos sido parte de la gran familia de las Fuerzas Armadas sabemos cómo ha sido el comportamiento durante no solamente este tiempo, sino todos los tiempos de lo que es la Guardia Nacional. Yo tengo mis fuertes críticas sobre el componente de la Guardia Nacional, yo los conozco. Yo sé que hay responsabilidades del componente de la Guardia Nacional en lo que está sucediendo en cuanto al atropello, en cuanto a los abusos, en cuanto al exceso de respuesta contra los manifestantes. Pero también tenemos que ver a los guardias nacionales honestos, a los oficiales de guardia que están ahí cumpliendo unas órdenes, que no podemos esperar que puedan contrarrestar un ataque violento con otro ataque que no sea tan feroz y tan contundente como ellos tienen que aplicarla, porque eso lo aplican no solamente en Venezuela, lo aplican en todas partes del mundo, estemos o no estemos de acuerdo, Carla. Condenémonos o no lo condenemos, pero no podemos nosotros esperar que alguien te vaya a agredir y tú trates de mediar con esa persona, pero tú ves que esa persona va adelante para tratarte de agredir. Oye, la respuesta es tuya, o te
repliegas completamente y dejas el sector abandonado y dejas que ellos destrocen todo lo que tengan que destrozar, o lamentablemente tendrás que usar también tu fuerza para poder contrarrestar lo que te está atacando. Pero sin embargo no quiero justificar la acción de la Guardia Nacional. Creo que hay responsabilidades muy concretas en lo que ha sucedido, sobre todo en las muertes de estos venezolanos y venezolanas. No solamente el componente de la Guardia, el SEBIN, los cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros tenemos que garantizar la vida de quien sea el venezolano o venezolana que esté en un proceso de manifestación, porque a nosotros también nos tocó y nunca quisimos que ningún ser humano, ningún compatriota, ningún camarada perdiera la vida en un momento de manifestación o de protesta por X o por Y. Entonces, mal podemos nosotros en un proceso revolucionario que criticamos un proceso del pasado a implementar cosas igual o peores. Yo siempre he dicho, y lo he dicho en el debate, el componente de la Guardia Nacional también es responsable de los contrabandos que se han presentado en la frontera. Eso no podemos nosotros taparlo en un ser. O sea, yo no puedo venir a decir que ahora el componente de la Guardia Nacional es la maravilla, es lo mejor, es lo más bonito. No, hay guardias nacionales, vuelvo y te repito, y hay oficiales dignos de pertenecer al componente de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas. Pero lo que pasa en la frontera es responsabilidad de la Guardia Nacional. Lo que pasa en las cárceles venezolanas, las armas que tienen ahorita los pranes, algunos presos, son responsabilidad de la Guardia Nacional. Lo que está sucediendo en muchas partes de la ciudad de Caracas y en Venezuela en cuanto a la inseguridad, tiene responsabilidad la Guardia Nacional. Para eso se conformó la Guardia del Pueblo. Entonces, también tenemos que nosotros, como gobierno, como revolucionarios, decir, oye, Guardia Nacional, también corrige tu conducta, también corrige tu actitud, porque no podemos nosotros permitir que este cuerpo armado vaya a cometer las irregularidades que se cometieron en el pasado. Este pueblo noble, que siempre ha sido solidario, que siempre ha sido hermano, esa es una señal de que quizás sí nos podríamos entender si recordamos que todos padecemos los mismos problemas, ¿no? Es que yo creo que la mejor lección que podemos darle a algunos dirigentes, tanto de la oposición como del chavismo o de la revolución, es ese encuentro entre venezolanos, entre pueblo con pueblo. Yo creo que eso sería una lección extraordinaria, donde empecemos nosotros desde abajo a implementar lo que es la paz y el respeto mutuo. Porque ellos van a tener que entender de que ellos tienen que o se sientan a negociar, o se tientan a dialogar, o se sientan a construir la paz, o lamentablemente serán desplazados por el mismo pueblo. Pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que ser unos borregos, Carla, unos chivos que tenemos que ser orientados o llevados, manipulados por X dirigentes. No, si a mí un dirigente me está llevando por un camino equivocado, yo me aparto y le digo, epa, compañero, usted está equivocado, usted podrá ser muy líder, usted podrá ser muy dirigente, pero usted me está llevando por un camino equivocado y ese no es el camino que yo quiero. Entonces, nosotros como pueblo tenemos que ir empezando a levantarnos políticamente. Si aquí existiera la alternancia en el poder, quizás uno podría refrescarse un poco y darle oportunidad a nuevos líderes y decir, bueno, estos lo hicieron mal, entonces vuelvo a protestar contra esto y vuelvo a elegir a los de la izquierda. Pero es que no hay esa oportunidad. Estamos bajo el mismo sistema y quizás por eso el mismo cansancio del que usted hablaba. Ya no dan con el tino de solventar los problemas que la gente exige. Bueno, pero para eso hay un proceso democrático, para eso están unas elecciones. Yo creo que todo hay que revisarlo, Carla. Yo creo que todo hay que revisarlo, incluso esas reelecciones constantemente de un mandatario hay que revisarlo. Yo estoy de acuerdo contigo en un refrescamiento. Primero porque le tienes que dar oportunidad a las personas que se han ido preparando. Si yo no sirvo o si tú no sirves en X o Y cargo, bueno, hay que decirle, mira, lamentablemente no funciona, no lo estás haciendo bien, pásate a otro nivel o siéntate o descansa porque no lo estás haciendo correctamente. No es tu responsabilidad dar el buen ejemplo a los ciudadanos, es decir, siempre hablar en un mensaje coherente de paz, de conciliación. ¿Cuántos mensajes de insulto, de odio, de desprecio hacia el que pensaba distinto no sembró en este país el presidente Chávez? Y quizás es verdad, muchos sectores de la oposición se lo han comprado, pero hay una responsabilidad ya inmensa en sembrar un odio que este pueblo no sentía en realidad. Esa capacidad de un presidente como lo tenía Chávez, difícilmente lo vamos a tener nosotros nuevamente en el país. Por eso es que estamos obligados, por eso es que Nicolás Maduro está obligado a ser él, a llamar a los cuadros de la revolución, a los dirigentes de alto nivel de la revolución y decirle, mire compañero, creo que por este camino nos estamos equivocando, necesito refrescar el proceso revolucionario, nadie nos podemos molestar porque te saquen o porque te reemplacen. Él necesita desarrollar su propia política y su propia personalidad para que el país pueda decir, oye, Nicolás lo hizo bien o Nicolás lo hizo mal. Le mandó a los colectivos a apagar las candelitas, a los colectivos, Carlos. Y nosotros sabemos que sí, habrá colectivos que se encargan de lo social, pero hay colectivos que tienen armas. ¿De dónde sacan esas armas? Los han visto en imágenes junto a la Guardia Nacional, actuando como un solo cuerpo. Aquí hay una responsabilidad tremenda de la presidencia, Carlos.
Entonces, si eso fuera cierto, la actuación de los alcaldes, ¿no es peor desde la presidencia llamar a cuerpos que tú sabes que son agresivos, a amedrentar y a dispararle a la gente? O a darles permiso para actuar de la forma en la que ellos consideren correcta. Sí, bueno, es lo que te digo, es la forma como también tú haces un llamado. Yo creo que ahí hubo un exceso del presidente de la República, estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. Yo no lo interpreto como revolucionario, que él me está dando una instrucción a mí de que donde yo veo una candelita voy a ir con otra candelita a apagar esa candelita, porque candela con candela no se apaga, pues eso no tiene sentido. Yo he ido a los sectores donde hay guarimbas, donde hay protestas, en Prado del Este, en Santa Fe, y he dialogado. Eso para mí es un llamado que yo entiendo cuando el presidente dice, vamos a apagar la candelita que estemos encontrando en cada uno de estos sectores guarimberos. ¿Tú lo interpretaste así? Yo lo interpreté así. Nosotros somos movimiento y nos hemos identificado también como el colectivo, pero yo no tengo ni armas, ni tengo por qué irme en contra de nadie que esté agrupado en una esquina, en una calle, protestando cuando tiene sus derechos establecidos en la Constitución. Pero sí existen esos colectivos armados y violentos. Por supuesto que existen, como existen también gente radicales de la oposición. Ahora, estos colectivos armados, nosotros también les hemos hecho el llamado, depongan las armas, compañeros, para que nosotros podamos poner orden en un país, en un Estado, que todos tengan sus derechos y sus deberes garantizados, tenemos que restablecer las instituciones. Y las instituciones que tienen que trabajar autónomamente. Con todos los recursos que tenían para hacer de este país el más próspero y proteger a la gente, es que de verdad no se justifica lo que han hecho. No se justifica que tanta gente haya muerto durante un proceso que tenían todos los recursos para controlar el AMPA y que uno siente que más bien les han dado permiso de hacer, que Fidel Castro una vez dijo a la gente hay que mantenerla ocupada buscando comida. Entonces uno dice, entonces, ¿es a propósito esto? ¿De qué se trata? Nuestro proyecto socialista es la integración entre venezolanos y es la atención hacia la pobreza. Ahora, si nosotros vemos, y te lo digo con toda responsabilidad, que el presidente Nicolás Maduro no quiere escuchar los movimientos sociales que hacemos vida en el gran pueblo patriótico, que los partidos políticos no le están llegando al presidente, bueno, nosotros tenemos que tomar acciones como establece la Constitución para ver qué cambios nosotros vamos a generar. Pero si tú sabes que el timón se desvió hacia otro rumbo, porque no era lo que se había planificado en papel, no sé, en el Samán de Güere, yo qué sé, si tú sabes que el timón desvió el curso que tenía esta revolución originalmente, es más responsabilidad tuya que de la oposición que esto siga adelante. Bueno, pero ese golpe de timón puede suceder accidentalmente o puede ser que necesito yo desviar un poquito el proceso porque por el camino que de repente estamos transitando no está bien correctamente, pero tenemos que desviarnos un poquito, pero eso sí, yo vuelvo a mi curso otra vez. Eso es viable, eso es permitido, porque nada está escrito, en política nada está escrito, Carla. Muy bien que se sienta con la mesa de la unidad democrática, pero también tiene que sentarse con los procesos revolucionarios. Porque si no, Carla, como otra responsabilidad más, te lo digo, aquí tiene que haber un cambio entonces. Y con todo el carácter revolucionario, y ojalá no vengan los ataques, porque entre revolucionarios nos conocemos y sabemos cómo responder a la hora de... Si no hay rectificación, ¿tú crees que debe haber un cambio en el gobierno? Tiene que haber cambio, obviamente, dentro del marco de la Constitución, por supuesto. Fuera de ella, nada. Tiene que haber un cambio y ahí, lamentablemente, se van a tener que desmarcar movimientos y partidos políticos porque lo que está en juego es Venezuela. ¿Qué cambio esperarías tú? ¿Que renuncie? ¿Que sea un revocatorio? ¿Que haya una junta patriótica, una junta de transición? ¿Que cambie el gobierno? ¿Eso es lo que tú crees que debería ocurrir si no hay rectificación? Bueno, que cambie lo que el pueblo decida que tenga que cambiar, Carla. Lo que sí es que nosotros estamos claros en el proceso que vamos a llevar. Y por eso te digo, o sea, los revolucionarios, lo que creemos al principio en un proceso socialista del siglo XXI, que no queremos cola, que no queremos más desabastecimiento, que no queremos más inflación, que no queremos más problemas económicos, ni sociales, ni políticos, eso es la Venezuela que nosotros estamos apostando y es la por la que vamos a luchar. Si esto llegase a desviarse, vuelvo y te repito, pues la fuerza revolucionaria no vamos a perder el legado del presidente Chávez, eso tenlo por seguro. Nosotros vamos a rescatar esa batuta, cueste lo que nos cueste, y vamos a tener que hacer los cambios necesarios dentro de lo que establece el marco de la Constitución, vuelvo y te repito. ¿Tú eres madurista? Yo soy revolucionario. Una vez escuché que se debe temer más a los enojos e inconformidades de los vasallos que a las lanzas de los enemigos. Quizás por eso vemos a un gobierno tan violento, profundamente herido por adversarios. Pero no estábamos contemplando que a la presión se unirían sus propias filas. Reconforta que de lado y lado exista la necesidad del reencuentro. Si los racionales de ambos bandos no se reconocen, si permitimos que el odio y la ineficiencia sigan matando a más venezolanos,
Ya no habrá enemigos que perdonar, se habrán desaparecido. Hasta un próximo Piedra Angular.